Porque yo nací en un mundo en donde ya habían decidido otros cuál era mi destino. Que mi destino era casarte, repetir exactamente esa invisibilidad. Y entonces cuando se lo arrebato a la vida, pues ¿qué te queda más que decir? Qué chingón es la vida porque yo decido sobre esto, que es mi responsabilidad, que es mi cuerpo, de lo bueno y de lo malo, porque al final del día esa es la felicidad, tomar tus propias decisiones de lo bueno y de lo malo. Y yo creo que, como tú lo dijiste, para crear felicidad tiene que partir de uno, a pesar de la adversidad que signifique ese camino. Porque también la felicidad es admirarte tú. Y entonces de decir, a pesar de que todo el mundo me dijo no, y yo fui por mi sí. Por supuesto que el éxito es la felicidad, pero también los fracasos es la felicidad. Porque si no fracasas, no llegas al éxito. Sí, te estarías perdiendo como de ese aprendizaje. Exactamente. Yo siempre he dicho que el éxito, la suerte, no se construye por arte de magia, ¿no? Se construye todos los días y tú tienes que arrebatarlo a eso que te dice el mundo que no lo mereces. ¿Cómo he llegado que no merezco? Merezco felicidad, ¿no? Si te dijera que ser feliz es tu responsabilidad, la más importante, ¿qué pensarías? La felicidad es un proceso que inicia con una decisión personal. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a la segunda temporada del podcast Valentinamente Feliz. Éxito versus felicidad. ¿La felicidad es el éxito o el éxito es la felicidad? Como algunos saben, Valentinamente Feliz es un proyecto que promueve la felicidad, esta idea de bienestar de largo plazo, como una responsabilidad personal. Y es por ello que desde distintas plataformas comparto información y herramientas científicas para que puedas aprender y trabajar en construir tu felicidad. Te confieso que siempre he creído que aprendemos más de las historias en las que nos vemos reflejados que de la teoría o de la información. Así que esta segunda temporada del podcast quiero acercarte historias de personas en distintos ámbitos: deportistas, periodistas, famosos, políticos, personajes del mundo empresarial, mujeres valientes, en fin, personas con historias que admiro, pero sobre todo grandes seres humanos, para que puedas encontrar esperanza, inspiración y tal vez llevarte uno que otro tip que te ayude en este camino de construir tu felicidad. Así que hoy tenemos a una invitada de lujo, una mujer zapoteca del municipio de Santa María Quiegolani, en la Sierra Sur del estado de Oaxaca. Dejó su casa a los 12 años para no ser casada y arrebatarle a la vida su destino. Desde su pueblo en 2007 emprendió una lucha por el reconocimiento pleno a los derechos políticos de las mujeres, cuando le negaron su derecho a participar en las elecciones para la presidencia de su municipio, por el simple hecho de ser mujer. Su constante trabajo la llevó a ser la primera mujer presidenta de la mesa directiva del Congreso de Oaxaca. Entre 2012 y 2015 fue diputada federal y presidió la Comisión de Asuntos Indígenas, donde en un hecho histórico logró modificar la Constitución para que en el artículo 2 se reconociera el derecho de las mujeres indígenas del país al voto, así como el acceso a desempeñar cargos públicos y de elección popular. Ha recibido múltiples reconocimientos como el Premio Nacional de la Juventud 2007, 50 personas que mueven a México en 2010, otorgado por CNN Expansión, Caminos de la Libertad 2022, otorgado por el Centro Ricardo Salinas. Ha sido reconocida como uno de los 300 líderes mexicanos por la revista Líderes y fue distinguida por la revista Forbes México como una de las 100 mujeres más poderosas del país. Ha representado a México en la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas en 2014 en el marco de la Asamblea General de la ONU. Su larga lucha por la equidad política entre los hombres y mujeres de México ha quedado plasmada en diversas películas y libros. Actualmente nos comparte su libro Los sueños de la niña de la montaña, editorial Penguin Random House. Es diputada federal y conferencista internacional. Espacios desde donde inspira con su historia y con su trabajo para la construcción de un mundo mejor para las mujeres y los pueblos indígenas y afromexicanos. Eufrosina Cruz, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy emocionadísima. Primero que nada, muchas gracias, Vale, por este espacio.
Y yo creo que, como tú lo dijiste, para crear felicidad tiene que partir de uno, a pesar de la adversidad que signifique ese camino. Porque al final del día yo, Frosina, yo he creído que la felicidad no es lo que nos han dicho de manera cotidiana, que pues felicidad es reírse, pues sí, pero también la felicidad es llorar, felicidad es fracasar, felicidad es frustrarte, pero la felicidad al final del día, pues es sencillamente, pues es la vida. Y la vida hay que llorarla, hay que disfrutarla, hay que pues gritarle también, pero tú, nadie más lo hará. Entonces, pues muy contenta de estar y de platicar y de reírnos y de llorar también si se da, ¿no? Si es necesario. Sí, Me claro. encanta. De verdad estoy muy emocionada de que estés aquí. No, Muchas, al muchas contrario, gracias. muchas gracias. Creo que eres una mujer generosa, valiente, un ejemplo vivo de alguien que toma su vida en sus manos y deja de pedir permiso u opinión para vivir su vida. Y creo que eso es justamente lo que necesitamos ver, ¿no? Estas historias reales en donde no nos vendan cuentos de hadas, ¿no? Entonces, lo primero Porque que quiero princesas preguntar... no existen. No existen. Para empezar. Ni príncipes. Por supuesto, No, por ende ni príncipes. ni príncipes. Entonces, lo primero que quiero preguntarte es, ¿tú te consideras feliz? Sí. Por ¿Realmente supuesto, feliz? Feliz. Yo creo que, o sea, a pesar de la adversidad en la que yo he caminado, cada paso, cada eslabón de mi conciencia, ha sido también, al final del día me topo con eso que se llama felicidad, es decir, no manches, lo logré, soy chingona, ¿no? ¿Y cómo lo hice? O sea, porque también la felicidad es admirarte tú. Y entonces de decir, a pesar de que todo el mundo me dijo no, y yo fui por mi sí. Entonces, sí, sin lugar a dudas. Si no, pues todo el tiempo me ves riéndome, hasta para la tristeza me río, pues. Entonces, porque al final del día, eso me ha enseñado la vida, porque he construido mi propia historia, a pesar, vuelvo a decir, de los dolores, pero soy muy feliz. Fabuloso. Creo que me fascina sentir esta plenitud, ¿no? Este sentirte satisfecha, contenta, plena en tu propia piel, siendo quien eres. Creo que se vuelve sumamente inspirador. Porque, ¿sabes, Vale? Porque yo nací en un mundo en donde ya habían decidido otros cuál era mi destino. Que mi destino era pues, casarte, repetir exactamente esa invisibilidad. Y entonces cuando se lo arrebato a la vida, pues ¿qué te queda más que decir? Qué chingón es la vida porque yo decido sobre esto, que es mi responsabilidad, que es mi cuerpo, de lo bueno y de lo malo, porque al final del día esa es la felicidad, tomar tus propias decisiones de lo bueno y de lo malo y que llores tus éxitos o que llores también tus fracasos, que te rías de tus fracasos o que te rías de tus éxitos, esa es la felicidad y la felicidad también conlleva libertad. Y eso es lo más chingón que puede tener un ser humano, ¿no? Sí, creo que es justo este círculo virtuoso, ¿no? Sentirte libre te hace sentirte feliz y pleno, Sí, y sentirte claro. feliz y pleno te hace sentirte libre. Entonces se genera como... Aunque metas la pata un chingo de veces, o sea, ¡aprendes! Después de... Oye, ¿tú crees que la felicidad es el éxito o el éxito es la felicidad? ¿La felicidad es el éxito o el éxito es la felicidad? Pues yo digo que no solamente el éxito, ¿sabes? Cuando yo hablo, no solamente el éxito es la felicidad o el éxito o la felicidad es el éxito. Yo agregaría también los fracasos, porque si yo hablo solamente el éxito es la felicidad, entonces no conlleva la otra parte que es los fracasos, los dolores. Entonces, también, por supuesto que el éxito es la felicidad, pero también los fracasos es la felicidad. Porque si no fracasas, no llegas al éxito. Sí, te estarías perdiendo como de ese aprendizaje. Exactamente. Yo creo que entonces podríamos como coincidir en que si tú logras ser una persona feliz,
ya puedes sentirte exitoso independientemente de haber logrado ciertas metas, cierto Exacto. puesto, cierto dinero. Exacto. Y en ese éxito hubo fracasos. Entonces, porque sin el fracaso, para mí, Rosina, no hay éxito. Entonces, por lo tanto, no hay felicidad, Sí. yo creo. Oye, muchas veces pensamos que la gente que es feliz así nació, ¿no? O tuvo suerte. Entonces, ¿tú crees que en tu caso el haber logrado hoy ser una persona feliz ha tenido que ver con la suerte, el destino, No, Dios? nada sucede por arte magia. A ver, la felicidad tampoco no es por arte magia. Uno tiene que construir su propia felicidad. Entonces, tampoco es de suerte, ¿eh? La suerte también lo construye uno todos los días, porque si no te quedas quieta, pues no va a llegar la suerte, no va a llegar eso que se llama felicidad y vas a vivir frustrada, echando la culpa a los demás del por qué lo lograste, echando la culpa a mamá y a papá que por su culpa no llegaste a eso que se llama felicidad. Pero qué chingado hiciste tú para cambiar esa circunstancia para ser feliz. Entonces yo siempre he dicho que el éxito, la suerte, no se construye por arte de magia, ¿no? Se construye todos los días y tú tienes que arrebatarlo a eso que te dice el mundo que no lo mereces. ¿Cómo chingado que no merezco? Merezco felicidad, ¿no? ¿Cómo hace esa niña indígena en un pueblito de Oaxaca, que recientemente te escuché decir que ni siquiera en el mapa aparecía, ¿no? En aquella época, para sacar la valentía y de verdad arrebatarle a la vida ese destino, ¿no? Parecía que tú ya habías nacido con una receta, con instructivo y así iba a ser tu vida. Claro, yo creo, Vale, que en general vivimos en una sociedad en donde se nos etiqueta por haber nacido en ciertas en condiciones y por haber nacido en una comunidad indígena, porque en este país la palabra indígena es desigualdad, es los jodidos, es los invisibles. Entonces, pues de manera automática la sociedad en general, pues ya dices, pues ya se jodió, de seguro se va a casar, va a tener hijos, y ese ciclo pues va a repetir, ¿no? Y entonces como la mente es tan poderosa, pues todo este entorno en la cual yo nací, pues creía que eso es lo que era para lo que habíamos nacido en ese entorno, ¿no? Pero de repente en ese entorno llega alguien, mi maestro Joaquín, que para mí es la persona que me enseñó que más allá de esa cotidianidad que otros ya habían construido para mí, como tú dices, había otra posibilidad imaginatoria, si quieres, porque a veces vivimos también en una sociedad en donde decimos, si no veo, no creo, ¿no? Entonces, si no veo, pues no lo hago, no lo construyo. Y en mi vida yo construí mi felicidad, si quieres, a través de la imaginación que me enseñó mi maestro, en ese mundo, en ese cuartito, en ese olor bonito, ¿vale? Que yo decía, wow, qué bonito huele mi maestro, porque en mi mundo no había esas cosas que se ponían la mano en el cabello, no sé, yo no me dormía en una cama, mi maestro sí, mi maestro se bañaba todos los días, mi maestro olía bonito. Entonces yo empecé a aspirar, a querer eso. Y entonces cuando ves esa otra posibilidad, de verdad, empiezas a tener hambre. Y la felicidad también es tener hambre, es tener aspiración. Y dices, ¿cómo le hago para llegar a eso? Empieza eso que se llama curiosidad. Y la felicidad también es curiosidad, porque si no te preguntas por qué esa persona es feliz, cómo le hizo, entonces te quedas en eso que se llama desilusión, queja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mi maestro me enseñó ese olor, esa posibilidad imaginatoria, si quieres, que había más allá de esa montaña de la cual ya estaba yo destinada
ser invisible y repetir exactamente la historia de mi mamá, de mi hermana, de todas las mujeres de esa cotidianidad, no estuviera hoy contigo. ¡Ay! Oye, a ver, imagino a Eufrosina conviviendo con este maestro Joaquín. Por cierto, ¿vive Joaquín o no vive? Fíjate, lo ando buscando y pues no lo he encontrado porque mi sueño ahora sí es toparme con él. Imagínate esa imagen de decir, mire lo que hizo con esa niña que se escapaba, que le enseñó ¡Guau! a jugar canicas y que le enseñó, ¿sabes, Vale? Que esa niña podía gritar, porque ni siquiera eso tenía yo derecho en mi entorno, o de reír, de escucharme que yo me reía y de saber que también soy chingona para las canicas, ¿no? Y aunque después la chinga que me daba mi padre y que no lo responsabilizo jamás, porque entendí que era su circunstancia de él. Si mi papá hubiera conocido esa posibilidad imaginatoria de mi maestro Joaquín, no hubiera pasado muchas cosas en mi entorno. De eso también estoy segura. Seguro que sí. Imagino a esa niña, ¿no? Conviviendo con este maestro Joaquín, creando estas realidades en su imaginación, soñando, Creando su felicidad. creando su A través de la felicidad mente. a través de la mente, ¿no? Que eso se me hace increíble, ¿no? Una de las capacidades más valiosas del ser humano es que nadie te puede arrebatar la posibilidad de dirigir tu pensamiento. Nadie puede imaginar. No importan tampoco las por ti. circunstancias, Sí. ¿no? Entonces, por un lado, este sueño, este romper paradigmas, quiero crear algo diferente, esta motivación, esta emoción, pero por el otro lado, pues esta conciencia de las consecuencias, de los problemas, de la desilusión, del rechazo, de la probable violencia, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Eufrosina? Estar dispuesta a pagar esos precios por perseguir esos sueños y esas imágenes que creaba en su cabeza. De cuestionar, yo creo, por eso cuando hablo de la construcción de la felicidad, de cuestionar eso que no te gusta, eso que sabes que duele, pero no sabes cómo se llama, ¿no? Eso que por qué tú te tienes que levantar por el hecho de ser niña, de ser mujer, primero antes que todos y ser las últimas en dormir. Eso que tú tenías que atender a tus hermanos, a tu papá por ser niña, eso que te negaba ese entorno de no ir al espacio público como el espacio que me dejaba mi maestro en la escuela y de decir, ¿por qué mis hermanos sí pueden ir y tú no? Entonces, esas cotidianidades, entonces empiezas a cuestionarlas, porque sabes, tú sabes, uno como ser humano sabe que está bien y que no está bien, pero está en ti dar el primer paso y saber de las consecuencias que significa la indiferencia, los golpes, el maltrato, pero también conlleva pues soltar y huir de esa violencia también para construir tu propio destino sin saber hacia dónde también llegar, porque esa es la consecuencia de buscar tu felicidad. No quedarte en ese dolor, no quedarte en esa invisibilidad. Y yo creo que eso me dio la fuerza porque empecé a aspirar al mundo de mi maestro. O sea, empiezas a no gustar lo adverso y empezar a querer esa lucecita que ves en el mundo de esa personita de decir, él vive diferente que yo, él se baña todos los días y yo no, a él le hacen de comer y yo tengo que estar todos los días haciendo de comer y sirviendo a mis hermanos. ¿Cómo le hizo? ¿De dónde viene? Para que pudiese llegar a ser y oler bonito. Y entonces entiendes que había otro eslabón fuera de tu montaña para que un día te convirtieras con maestro Joaquín. ¿Y cuál era ese eslabón? Que es la educación. Yo sabía, ¿vale?, que
yo no conocía si había secundaria, prepa, ni nada de esas cosas, porque el último eslabón educativo en mi pueblo, pues, era la primaria, ¿no? Y un salón de piso de tierra y unos tablones. Pero yo sabía que había otro eslabón para poder llegar a ser mi maestro, porque la palabra maestro para mí era lo más hermoso, porque era es que me acuerdo de mi maestro Joaquín y me acuerdo de su risa, me acuerdo de su voz, me acuerdo de su mundo, me acuerdo de su olor, me acuerdo de esos retratos que estaban en su cuarto y que me dejaba tocarlo, ¿no? Entonces, y entonces es el que más me dio fuerza para decir a papá: "No me voy a casar, me voy de aquí", a los 12 años, ¿no? Y huyes de un entorno y llegas a un entorno que no es tuyo y empieza la indiferencia más difícil, llegar a un entorno que no es tuyo para construir tu felicidad. Pero entonces, vuelvo, que la felicidad se construye también sobre el dolor, sin lugar a duda. ¿Y cómo son estos precios tan altos que tenemos que pagar, ¿no? Porque, o sea, pudiera parecer paradójico que estás huyendo de una invisibilidad y te enfrentas con una invisibilidad, más soledad, más incertidumbre, más miedo, más, ¿no? Entonces, en cierta forma, como que en el corto plazo pudieras decir, es que qué mala decisión porque empeoró, pero al final del día son estas decisiones difíciles de asumir riesgos para construir un mediano y un largo plazo mucho mejores. Sí, por supuesto, justo eso, porque pareciera ser, por eso a veces el status quo es lo mejor del ser humano, ¿no? Porque pues no pierdo nada, ¿no? Pero pues la vida se trata de ir por algo más Sí, sí. con los riesgos que eso significa, sin saber si va a resultar también, ¿no? Porque pues tan siquiera acá en mi entorno, pues ya conocía a todos los del pueblo, tan siquiera yo no conocía qué era la discriminación, nadie me veía feo, nadie se burlaba de mí, y de repente llegas a un entorno en donde todos se burlan de ti, porque tus facciones son diferentes, porque tu olor es diferente. Y entonces cuando tú dices en esa soledad de decir: "¿Qué estoy haciendo aquí? Mejor me regreso, porque no voy a lograr nada". Estar sola, a los 12 años aprender a tomar tus propias decisiones, a sobrevivir, Hablar a español, ¿no? aprender a hablar el español, lo sigo aprendiendo, por supuesto, a comer lo que había días que no había ni para comer y te volteas a ver en ese cuarto que se llama soledad y te sobró un pedazo de tortilla del día de ayer y dices, pues ni modos, es lo que te toca hoy. Y entendí que en ese camino también más adverso que puede tener un ser humano, ¿vale? Que el hambre pasa, la moda pasa, pero los sueños, por lo tanto, tu felicidad no se construye por arte de magia. Porque hubiera sido bien fácil regresar a mi entorno, pues hoy fuera yo mamá de 10 hijos. Ese era lo que otros ya habían definido para mí, que era la felicidad, ¿no? Pero no, yo pasé por el trayecto de la adversidad, de la invisibilidad y de arrebatar y de llorar y de decir, no, claro que les voy a demostrar que la India sí es chingona, ¿no? Pero en la palabra de la India, de ser indígena, con orgullo, que el mundo sepa que ser indígena no puede ni debe ser un elemento de exclusión, de discriminación. Entonces, y en ese trayecto, pues entendí eso, que para construir también tu felicidad, el hambre pasa, la moda pasa, pero no va a llegar la felicidad si no lo haces tú, no lo construyes tú, a pesar del hambre, a pesar de la soledad, a pesar del llanto, a pesar de los fracasos también. ¿Cuáles han sido las mayores adversidades? Porque muchas veces la gente cree que la felicidad es esperar a que no haya adversidad, ¿no? Entonces siempre les digo, pues si estás esperando que la vida no tenga adversidad, te vas a morir. Para ser feliz, o sea, si estás esperando que la vida no tenga adversidad para poder ser feliz, te vas a morir siendo infeliz, ¿no? La adversidad es parte inherente de la vida. Entonces,
En la historia de Eufrosina, ¿no? Que bueno, sabemos que esta niña estudió, trabajaba, terminó una carrera, luego hizo maestría, su lucha por la equidad de género, etcétera. En toda esta historia hasta hoy, ¿cuáles han sido las mayores adversidades que has enfrentado? Primero, yo creo que el primero fue dejar mi entorno el día que salí de mi tierra, porque sales a un destino incierto, sin saber a dónde llegar, sin saber cómo eran esos rostros que a través de su mundo de mi maestro yo veía, ¿no? Y el segundo momento yo creo fue el día que me atreví a regresar al pueblo y decir que yo no me voy a sentar en el piso y a cuestionar esa cotidianidad, y el que todo ese entorno me señalara, me cuestionara, me dijera que yo era la loca del pueblo, que cómo era posible, y ser señalada nuevamente por tu entorno, ¿no? De niña. Sí, por los tuyos. De niña era por mi familia, ahora de adulta era por ya todo un entorno de una comunidad. Por supuesto que fueron llantos, porque ver a mamá y a papá llorar, diciendo ya párale, nos van a correr del pueblo, un pueblito no más de 1,200 habitantes, vale. Es lo peor, yo creo, que me ha pasado, de decir qué estoy haciendo con las personas que más amo y quiero. Mejor aquí la dejamos, porque ese también puede ser el momento más doloroso para detener y construir tu libertad y tu felicidad. El miedo. El miedo te puede paralizar y te puede quebrar y no puedes llegar a eso que se llama felicidad. Pero también en ese miedo aprendí a convertir en mi miedo en mi mayor fortaleza, porque el miedo siempre existe, ¿sabes? El miedo está ahí, pero aprendí a tomar el miedo y de decir, si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. Ya no por mi felicidad, ¿sabes? Sino por esa cotidianidad invisible, para que mamá o papá me dieran un abrazo algún día, porque en esos entornos mamá y papá no saben dar un abrazo. Y entonces aprendí también, ¿vale?, que no importa, aunque yo abrazaba un pedazo de palo, con el tiempo, cada abrazo que le daba yo, no hace mucho, mi papá, ese palo que yo abrazaba, el brazo se suavizó y es el abrazo más sublime que me ha dado la vida, que es el abrazo de mi papá, hace no más de 6 años. Entonces, la felicidad también se construye de la terquedad. ¿Cómo construyó Eufrosina este diálogo interno, esta fortaleza interna que al final te ayudó a navegar tanta adversidad, tanto dolor, tanto rechazo, tanta resistencia? ¿Qué pasó adentro de ti? Me convertí en mi mejor amiga. ¡Ay! Cuéntanos de eso. Soy mi mejor amiga y por cierto, en el libro que estoy promocionando hablo de eso. Mi mejor amiga soy yo. Porque cuando tú estás sola en el mundo, ¿vale? Cuando no está mamá y papá para decir lo bueno y lo malo de la vida, entonces empiezas a tomar tus propias decisiones de lo bueno y de lo malo de la vida. Y empecé a preguntarme a mí, no sé si les ha pasado, decir, ¿qué chingado voy a hacer aquí? ¿Iré, no iré? Y no le preguntas a mamá de, sí puedo ir, ¿no? Tú solita con el mundo. Sí, nadie te opina. Y decir, voy, órale pues. Y tú sabes hasta dónde está el límite también de eso, de decir, si voy más allá, ¿qué consecuencia? No, ahí no voy, ¿qué tal si me pasa esto? Entonces, yo solita empecé a preguntarme y a responderme y aprendí a ser mi mejor amiga. Y ser mi mejor amiga, por supuesto, que ha traído también consecuencias y responsabilidades de lo bueno y de lo malo de esas decisiones, porque pues un chingo de veces he metido la pata por mis decisiones, pero son mías, ¿sabes? Claro. Ya Parte no, del camino. Ya no de lo que me iban a imponer otros. De lo que te tocaba. Exacto. Entonces, yo creo que de ahí parte de ser mi mejor amiga. Soy mi mejor amiga.
Espectacular. Me parece una gran herramienta para transitar la vida. Y creo que justamente... Si no te quieres, por eso cuando me dicen, ¿qué te dirías tú? Le digo, pues sí, soy chingona, si no me lo digo yo, ¿quién chingado lo va a decir, sabes? Muchos te lo decimos. Y entonces también el ser humano, para poder llegar a eso que se llama felicidad, es creerse que su trayecto de vida ha valido la pena, a pesar de los dolores, a pesar de las adversidades, por el simple hecho de estar ya ahí, es la más chingona o el más chingón de la vida. ¿Qué le dirías? Porque siento que uno de los grandes pues elementos o bendiciones que podemos tener en o requerimientos también en cierta forma que podemos tener en este camino de construir felicidad es conocernos, ¿no? Justamente permitirnos entrar en esos espacios de silencio, de cuestionamiento, de reflexión, de romper paradigmas, de disyuntivas, de hago esto, no hago esto, que son los que te permiten conocerte, ¿no? Y ir sabiendo que sí te da bienestar y que no te da bienestar, hasta dónde sí, hasta dónde no, aprendiendo de tus fracasos, capitalizando los errores y demás. Entonces, ¿qué consejo le darías a las personas que ya te escucharon, que ya se inspiraron, que dicen es que sí, yo quiero tener sueños, es que sí, quiero creer en mí, pero no saben por dónde empezar, no saben cómo? Al final del día no han tenido este privilegio o este beneficio de lograr conocerse y siguen viviendo en el molde que independientemente en dónde hayan nacido y el género que tengan, ya estaba decidido para ellas antes de que nacieran. Yo creo que den el primer paso. Que den el primer paso porque siempre y estoy segura, ¿vale? Que esa mujer que nos está escuchando hoy, que esa joven que nos está escuchando hoy, ya en el fondo de su corazón, en el fondo de ese yo interior, sabe lo que quiere. El problema es su miedo que está ahí como una roca ante ellas. ¿Y yo qué les puedo decir a ellas? La vida en sí misma también es miedo. Y entonces rompan con ese miedo, abracen su propio miedo y den el primer paso. Y no importa, aunque en el primer intento no lo logran, pero ya lo intentaron esta primera vez, segunda vez, tercera vez, cuarta vez, hasta que salga, te lo juro. A mí el mundo me dijo no 100 veces, ¿vale? O sea, todo mi entorno me gritaba que mi destino era la de mi mamá, de mi abuela y de mi tía. La mayoría de las mujeres de mi edad en mi entorno son abuelas. Y yo, Frosina, de 43 años, tengo un hijo de 9 años, pero porque yo lo decidí, porque di ese primer paso de decir, no me voy a casar, no quise ser esa niña que tenía que llorar abajo de una cobija porque su origen ya estaba destinado a convertirse en mujer sin serlo. Entonces, pero eso me llevó soledad, eso me llevó señalamientos, eso me llevó fracasar también, eso me llevó hambre también. Entonces, ¿qué le diría yo a ellas? Que si esa niña pudo romper toda esa adversidad, ellas que tienen un chingo de posibilidades en su camino, que no pueden hacer, todo lo pueden hacer, ¿no? A pesar de los nos de sus entornos, a pesar de que les van a decir, ¿para qué lo vas a hacer, no? Estás loca, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo que no cabe eso en tu cabeza? Ya estás grande o estás chamaca. No, aquí para construir felicidad, yo, Frosina, no hay edad, depende de uno. ¡Ay, inspiración, inspiración! Oye, cuéntame, ¿qué te da miedo hoy? Me da miedo que un día le falte yo a Diego, pero es parte del proceso, porque en este camino, ¿sabes? También he aprendido que las mujeres también tenemos que escuchar nuestro cuerpo, abrazar nuestro cuerpo y en estos
años estoy atravesando, un reto también que la vida me pone, mi salud, y le doy gracias también a la vida porque aprendí, por ser mi mejor amiga, a escuchar mi cuerpo, me han detectado las cosas en su tiempo, estoy en mi proceso, y entonces espero yo ver a Diego crecer y que sea un ciudadano, porque también mi miedo es no entregar a este país que es mío, que amo, un ciudadano consciente de sus derechos y de sus obligaciones, que sepa que él tiene que construir sus oportunidades y que yo como mamá pues le trataré de modificar algunas circunstancias de las que yo pasé, ¿no? Pero le toca a él crear sus oportunidades. Entonces, eso creo que es mi peor miedo, el que yo no logre eso con el amor de mi vida, mi chaparrito. Ya verás que sí. El trabajo constante que haces en favor de la equidad, ¿no? De las garantías, de los derechos, toda esta lucha, ¿no? Para visibilizar a las mujeres, para que tengamos acceso a las mismas cosas, implica ir contracorriente, ¿no? Al final venimos de una sociedad, pues, patriarcal, sin equidad. ¿Qué haces cuando ya te cansas, ¿no? Cuando ya fue demasiado la lucha, la resistencia, el esfuerzo? ¿De dónde saca fuerzas Eufrosina para seguir? Hay días de verdad, hay días en donde ya el cuerpo mismo, no es lo físico, sino que es lo mental a veces de repente sí cansa ya, de decir ya, hasta ahí llegó mis fuerzas, por las ausencias también que hay con Diego, porque vivimos en una sociedad que nos ha dicho que somos las que tenemos que cuidar, ¿no? Pero también me da fuerza el que todavía en mi país se siguen casando niñas a los 12, 14 años. Y yo me pongo en lugar de ellas porque yo lloré abajo de una cobija. Porque ¿a quién le dices que no te quieres casar? ¿A mamá, a papá? Y es lo peor que puede vivir una niña en estos entornos cotidianos, amparados en la costumbre. Y yo no tengo derecho de detenerme porque yo sé que en mi país se siguen casando más de 1 millón de niñas amparándose en la costumbre, en esa cotidianidad, en esa invisibilidad, y que nos hemos hecho de la vista gorda, porque es la costumbre, porque así ha sido. No puede ser así. Eso se llama violencia, eso se llama abuso, eso se llama trata. O sea, esa niña no va a conocer lo que se llama felicidad. Se convierte en mamá de otro ser humano sin tener la conciencia de lo que significa. Sí, niños teniendo niños. Pues no puedes. Eso no me permite claudicar, ¿sabes? Porque estar en el escenario también público, pues tiene sus consecuencias, señalamientos, pero si no lo grito, ¿sabes? Nadie lo hará. Entonces, por eso sigo, hasta que la dignidad, hasta que en todo el salón haya un espacio, una silla para las niñas de este país y que no se estén casando en el nombre de la cotidianidad o de la cultura de nuestro país, porque eso no es cultura, eso se llama abuso y costumbre, como yo he dicho. Mi cultura que amo, defiendo, es mi lengua, es mi vestimenta, es mi forma de hacer mi fiesta, pero no la violación a los derechos humanos de las niñas. Eso no cabe en ninguna sociedad. Y eso te da fuerza, Valentina, no te puedes claudicar, aunque todo te dice ya párale, no vas a lograr nada. Pero cuando yo veo a una niña diciendo, ya me voy a terminar, voy a ser arquitecta, voy a ser maestra, eso vale la pena. Cuéntanos, gracias de verdad por todo este esfuerzo, por toda esta lucha. Como mujer, como mexicana, como soñadora,
Gracias de verdad. Quiero que nos cuentes un poco cómo tu historia impactó o cambió la realidad de las niñas y jóvenes en tu comunidad o en ese entorno. No debiese, mi historia, siempre lo he dicho, mi historia no debiese ser una historia extraordinaria en un país que debiese ser normal, ser mujer, ser indígena, profesionista, pero no. Y hoy te puedo decir que, por ejemplo, en mi entorno de familia, ¿no? Mis hermanos más chiquitos ya son profesionistas. Los hijos de mi hermana, la mujer que más admiro, uno de ellos es médico, otro de ellos es ingeniero industrial, otro de ellos es licenciado en administración de empresas, criminólogo, veterinario, cantante operístico, habla 6 idiomas, vive en Suecia. ¡Wow! ¿Cómo una cosita cambia eso que nos han dicho que se llama pobreza y marginación? Cómo la mirada de decir, a ver, espérate, me has dicho que soy pobre, me has dicho que soy asunto, me has dicho que soy grupos vulnerables. No soy grupos vulnerables, soy posibilidad, no soy víctima, soy posibilidad. O sea, ya basta de que me veas así. Y yo creo que hoy las niñas ya se la están creyendo en muchas de nuestras comunidades. Ver a las mujeres de mi pueblo formando parte del cabildo de mi pueblo, ver que muchas de ellas ya son doctoras, van a ser maestras, arquitectas, pues eso, dices, vale la pena ser rebelde. ¡Yay! Cargas la pila cuando ves eso. Sí, claro, ¿no? Eso sin lugar a dudas. ¿De qué te sientes orgullosa de ti? ¿De qué me siento orgullosa de mí? De no claudicar, de a pesar de los nos que me dijo la vida, yo le arrebaté a la vida lo que yo creo que merezco yo, Rosina, que es mi conciencia de libertad, que es de tomar mis decisiones, que es asumir lo bueno y de lo malo de mis decisiones, no que otros hayan decidido por mí, a pesar, vuelvo y repito, de lo difícil que fue el trayecto del camino. Y eso. Me encanta. Te celebro mucho. ¿Qué significa México para ti? Todo. Mira, la vida me ha dado chance de ir a otros mundos, dijeran, a otros países, y recorrer mi país, pues, que es un poquito lo que yo he dicho, en este grito que hago de decir, México reaprende a vernos con los ojos correctos. No soy víctima, soy posibilidad. En este México se hablan 68 sonidos diferentes al español, olores diferentes, sabores diferentes, bordados diferentes. Eso es México para mí, sus colores, sus facciones, y sobre esas diferencias debiese construir eso que se llama igualdad, pero vernos con los ojos correctos. Ya basta de decir, es que eres esto o eres otro, no, somos mexicanas y mexicanos. En primer lugar, yo soy mexicana, pero yo decidí por elección, por decisión y por poder, dijeran, ser indígena, porque entendí que ser indígena no es ser ni más ni menos, es una identidad cultural, como ser güera, chaparro, nada más, pero soy mexicana y me siento orgullosa porque es mi casa, es mi color, es mi olor y es mi sabor, mi sonido. ¡Qué valioso! Porque creo que justamente es abrazarte, ¿no? Hablamos mucho que hay una frase de Eric Fromm que dice, el que quiere parecer, renuncia a ser, ¿no? Entonces, cuando tratamos y nos enfocamos en impresionar o en las expectativas que los demás tienen de nosotros y realmente tratamos de aparentar, es porque rechazamos lo que somos, ¿no? O sea, sí, implícitamente estás rechazando lo que eres, lo estás considerando insuficiente, poca cosa. Entonces, creo que se vuelve sumamente inspirador y
y valiente esta perspectiva de la vida, de presentarte con una propuesta diferente y decir, los indígenas tenemos riqueza, tenemos que aportar, tenemos posibilidad, ¿no? Y siempre hemos aportado, y siempre hemos estado. Nada más que... Y somos igual de valiosos que cualquier otro. Por supuesto. Pero queremos incluirnos en este desarrollo con lo que somos, sin negar nuestro sonido, nuestro olor, nuestro sabor, porque no puedes hablar de igualdad, de desarrollo, menos de felicidad. Si por ingresarte a eso que se llama igualdad tienes que dejar de ser tú, claro, entonces no eres feliz. Entonces no, la felicidad conlleva ser tú, con lo que eres, con tus facciones, con tus colores, con tus sabores, con tus sonidos, con tu lengua. Me siento orgullosa de presentarme, de decir, soy indígena, soy mujer, mi lengua materna es el zapoteco, y de verdad, me siento bien orgullosa de decir, padre, porque es, me encanta, pues, una parte de lo que tiene este país que se llama México. Me encanta. Y cómo a veces puede ser como que se vuelve muy cómodo la postura de la víctima, ¿no? Y abrazar estas etiquetas, porque yo estoy de acuerdo contigo. Muchas veces lo primero que nos limita somos nosotros mismos, sí, ¿no? A ti no te limitó un entorno, no te limitó una receta, no te limitaron los usos y costumbres. Ni el hambre. Ni el hambre te limitó, ni la soledad, ni el miedo. Entonces, como muchas veces habemos personas que abrazamos el personaje de la víctima y queremos vivir en el personaje de la víctima. Es muy cómodo, pero al final del día creo que pagas unos precios altísimos porque la víctima es esta persona que se presenta inocente al costo de ser impotente, ¿no? Alguien que ya se dio todo su poder y que prefiere nadar de muertito. Entonces, ¿cómo invitarías a las personas que viven en este personaje de la víctima, ¿no? A que se adueñen de su pues, realidad? Yo creo que victimizándose conlleva también a la infelicidad, porque pues te vas a quejar toda la vida echando la culpa al gobierno, a todo lo que conlleva mejora. Porque por culpa de ellos, por culpa de tus papás, por culpa de tus errores, no alcanzaste, no tienes, no llegaste. Entonces, no vas a llegar a eso que se llama felicidad. Entonces, pues despójate de ese ser que se llama victimización. Todas las personas, de alguna otra forma, ser indígena o no ser indígena, tenemos una historia donde hemos tenido que arrebatar cada eslabón, hemos perdido ese status quo. A lo mejor yo a todo dar puedo dedicarme a dar conferencias y estar sin ser cuestionada, estar en política y esto y lo otro, ¿no? O estar más tiempo con mi hijo. Entonces, pero no. Entonces, uno también, la felicidad también merece sacrificios. O sea, si no, pues entonces, pues no te quejes. Claro, este tema del propósito. Pues hemos llegado al final de esta charla, Eufro. Mil gracias por estar aquí. Siempre me gusta cerrar con una sección que le llamo 7 preguntas valentinamente, que son de estas preguntas rápidas que contestas con una palabra o una frase, lo primero que se te venga a la mente. ¿Va? ¿Cuál es tu propósito de vida? Ser feliz. ¿Qué te hace sentir feliz? Diego. ¿Cuál es la emoción que más sientes? Ser libre. ¿Cómo te diviertes? Siendo yo. ¿Cómo te demuestras amor propio? Ser mi mejor amiga y hacer lo que se me pegue mi gana. ¿Cuál es el acto de generosidad que más valoras? La libertad. Es el acto más valioso que un ser humano debe de tener, debe de saber y debe de luchar. ¿Qué es lo que más le agradeces a la vida? Pues la vida misma. Muchas gracias, Eufro. No, gracias. Esta es una alcancía de la gratitud, que a lo que nos ayuda es a construir el hábito de la gratitud, que entre otras cosas da optimismo, da esperanza, y vas construyendo como un diálogo interno positivo y amor propio. Entonces, te vamos a pedir que mientras yo cierro, escribas en este papelito 3 cosas que le agradeces a la vida y pongas tu nombre. Ok. Y luego las depositas en esta cajita.
3 cosas. ¿Qué le agradeces a la vida? ¿En 3 de estas cosas o a Si uno necesitas solo? 3, usa 3. Bueno. Ahí tenemos. No, o uno solo. Espero que esta información te haya gustado, pero sobre todo que te haya servido. Ojalá haya despertado en ti las ganas de elegir por y para ti, de retomar tu poder de construir tu mejor versión y de responsabilizarte con hechos de tu felicidad para trabajar todos los días en ella. Si crees que esta información es valiosa y puede servirle a alguien que conoces, compártela y así nos ayudarás a acelerar esta revolución de felicidad y amor propio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale like, comparte, comenta. Si tienes alguna duda o quieres profundizar, puedes encontrarme en mis redes sociales como Valentinamente Feliz. Estoy en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y en mi página de internet como valentinamentefeliz.com. Gracias por compartir con nosotros. Lo más valioso que tienes, tu tiempo. Hasta pronto, nos seguimos escuchando y recuerda que ser feliz es tu responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un deleite platicar contigo. Igualmente. Muchas gracias. Y está padrísimo el podcast. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias.